Hola, muy buen día. Mi nombre es Jency Beatriz Reyes Castillo, licenciada en Ciencias Naturales. Actualmente trabajo en el Centro de Educación Media Gubernamental Quirahuira del municipio de Mazaguara, departamento de Intibucá. En esta ocasión vamos a hablar un tema en química sobre enlaces químicos. ¿Cuál es el objetivo que pretendo con esta presentación? Pues es describir los modelos en el enlace químico, en este caso sería el iónico y el covalente, con la estructura de Lewis, ¿verdad? Utilizando lo que es la regla del octeto y las propiedades periódicas de los elementos, relacionándolas así con las estructuras de los compuestos. Recordemos entonces que en las clases anteriores hemos hablado algo sobre lo que es la regla del octeto. Y la regla del octeto se forma, ¿verdad?, con un enlace químico de los átomos, ya que pueden recibir, pueden ceder o compartir electrones, de tal forma que el nivel de energía más externo de cada átomo contenga 8 electrones, y así adquiere la estructura electrónica del gas noble más cercano en el sistema periódico. Todos los elementos de la tabla periódica, a excepción de los gases nobles, ¿verdad?, que se encuentran en el último grupo, tienen una característica especial. Estos gases nobles en su último nivel de energía tienen 8 electrones, por lo tanto eh, cumplen con lo que es la regla del octeto y son elementos estables. A diferencia de todos los demás elementos, que en este caso serían los metales y los no metales, pues en su última capa de valencia, estas tienen 7, 6, 5 electrones de valencia en el caso de los no metales, y en el caso de los metales, pues en su última capa de valencia pueden tener 1, 2 o 3 electrones. Entonces, para que estos puedan ser estables naturalmente, deben de completar la regla del octeto para que sean estables. Para que puedan ser estables necesitan formar algo que es enlace químico. Los enlaces químicos entonces son las fuerzas de atracción que mantienen unidos entre sí a los átomos o iones para formar moléculas o cristales. Los tipos de enlaces presentes en una sustancia son responsables en gran medida de sus propiedades físicas y químicas. En la formación de un enlace químico participan solo los electrones del último nivel de energía de los átomos, es decir, los llamados electrones de valencia. ¿Cómo encontramos los electrones de valencia? Pues utilizando lo que es la configuración electrónica. Lewis fue un químico muy importante en el cual pues él estudió los electrones de valencia para ver cómo se enlazaban un átomo con otro. Él representaba los electrones por medio de puntos o por medio de X para imaginar la unión de un átomo con otro para alcanzar lo que es la regla del octeto. Cuando los átomos forman enlaces químicos, hay una tendencia a alcanzar configuraciones similares a los gases nobles, ya que estos elementos son los más estables en la naturaleza por contener su configuración electrónica completa. Aquí vemos una de las ejemplos de las representaciones de Lewis. El hidrógeno, por ejemplo, recordemos que tiene un número atómico de 1, por lo tanto se encuentra en el primer grupo y es el elemento número 1, por lo tanto tiene un solo electrón de valencia. El berilio tiene 2, el aluminio tiene 3 electrones y el carbono tiene 4 electrones. Este símbolo me indica a mí la cantidad de electrones que yo puedo compartir, que puedo ceder o que puedo ganar con respecto a otro elemento. Veamos, por ejemplo, el neón. El neón es uno de los elementos de los gases nobles y este pues tiene sus 8 electrones de valencia y eso lo convierte en un gas noble debido a que cumple con la regla del octeto a diferencia de los otros elementos. Los elementos no metálicos tienen una propiedad característica y es que estos o ganan o comparten electrones, pero nunca van a perderlos, ¿verdad? Nunca van a ceder por su propiedad de la electronegatividad. A diferencia de los elementos que son metálicos, estos sí ceden o pierden electrones. ¿Por qué? Porque en su último nivel de energía solo tienen 1 o 2 electrones de valencia. Por lo tanto, es más fácil para ellos ceder que quitarles o agarrarles o tener suficiente energía para arrebatarles electrones a los no metales.
Hay dos tipos de enlaces que son muy característicos, y es el enlace iónico. El enlace iónico son fuerzas de atracción electrostática entre iones que se formaron por la transferencia total de electrones originados entre un metal y un no metal. Tenemos el ejemplo aquí, el sodio y el cloro. El cloro tiene 7 electrones de valencia en su último nivel de energía, y el sodio, al ser un elemento metálico, este solo tiene un electrón de valencia en su último nivel de energía. Por ende, yo les pregunto, ¿para quién es más fácil quitarle los electrones? ¿Al sodio, quitarle 7 electrones al cloro, o al cloro simplemente quitarle un electrón al sodio? Ah, ¿verdad? Es más fácil para el cloro agarrarle un electrón al sodio y completar la regla del octeto. Y recordemos que el sodio, este es el último nivel de energía, pero antes de este hay subniveles, ¿verdad? Que complementan los 8 electrones. Por lo tanto, el sodio, al ceder su electrón, se queda con una carga positiva, y el cloro, al aceptar ese electrón del sodio, queda con una carga negativa. Por lo tanto, se le conoce como un elemento electronegativo y el sodio como un elemento electropositivo. No es que esto se va a desaparecer el sodio del cloro, no. Más bien forman, o una de las características es que pueden formar inmensos cristales, ¿verdad? La atracción electrostática se forma en todas las direcciones, como podemos observar aquí, de tal manera que no existen moléculas, sino inmensos cristales determinadas en formas geométricas. El verde lo representamos como el cloro y el rojo lo representamos como el sodio. Una de las características principales del enlace iónico es que en estado sólido son malos conductores de calor y electricidad, pero al fundirlos o disolverlos en agua, se logrará la separación de iones, y ambos casos conducirán lo que es la corriente eléctrica. Otra de las características es que son sólidos a temperatura ambiente, son solubles en agua, tienen fuertes atracciones electrostáticas, tienen altos puntos de fusión y ebullición, son malos conductores de la electricidad y el calor, dijimos, ¿verdad? Cuando está en estado sólido, y son muy buenos conductores de la electricidad cuando se funden o se disuelven en agua. Bien, continuaremos, ¿verdad? Diciendo que los compuestos iónicos son sólidos y cristalinos. Por ejemplo, es la sal de mesa, ¿verdad? La sal que utilizamos nosotros para cocinar. Observen cada uno de los granos de sal y van a ver una forma sólida y que es como un tipo de cristal, ¿verdad? Ese es uno de los más conocidos. Por lo tanto, implica que para romper este enlace se requiere una gran cantidad de energía una vez que están unidos, ¿verdad? En este caso el sodio y el cloro, por su enlace iónico. El enlace covalente, a diferencia del iónico, que es el que cede electrones, el enlace covalente, su única característica es que comparte electrones, ¿verdad? Y se origina entre los metales. Esta compartición pues es un beneficio entre los dos elementos para alcanzar lo que es la regla del octeto, y existen distintos tipos de enlaces covalentes. Este es el enlace covalente no polar y el enlace covalente polar. Bien, el enlace covalente polar son los enlaces covalentes, aquellos en los que difieren átomos y atraen con distintas fuerzas a los electrones de un enlace. Por ejemplo, es la unión entre dos elementos no metálicos, los cuales cuenta uno con un polo positivo y el otro con un polo negativo. La fuerza o unión del enlace o permite la existencia de un polo positivo y del otro negativo. En cambio, en enlace covalente no polar, pues es la unión entre dos elementos no metales iguales, y esto quiere decir que no habrá ni carga positiva ni cargas negativas. Estos comparten sus pares de electrones, como por ejemplo tenemos el dióxido de carbono. Bien, una de las características que tiene el enlace covalente es que hasta el momento de compartir electrones puede compartir uno, dos o tres pares de electrones. Por lo tanto, se le conoce como un enlace simple
cuando solo comparte un par de electrones, ¿verdad? Los elementos determinados. Se le conoce como enlace doble cuando hay una compartición de dos pares de electrones, y se le conoce como enlace triple cuando hay compartición de 3 pares de electrones. Una de las características o propiedades también de los compuestos covalentes es que las fuerzas de atracción entre las moléculas son relativamente débiles, por lo tanto, estas se separan con facilidad. En su mayoría, pues son gases a temperatura ambiente y en estado líquido o sólido tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Son solubles en agua cuando tienen un marcado carácter polar, de lo contrario son insolubles. Bien, ¿cómo saber entonces cuando tengo un compuesto o una estructura, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo si es un enlace covalente, polar, no polar o un enlace iónico? Bueno, entonces les tengo aquí una tabla periódica en la cual me dan las electronegatividades de cada uno de los elementos. Estas electronegatividades, ¿verdad? Me dicen la fuerza que tienen cada uno de ellos en su última capa de valencia con respecto a los electrones. Para identificar cuando es un enlace iónico, la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos debe de ser mayor a 1.7 y para el enlace covalente debe de ser menor a 1.7. Si es menor que 1.7 y mayor a 0.4 la diferencia de electronegatividad, va a ser un enlace polar. Y si es menor a 0.4 a 0, es un enlace covalente no polar. Hagamos el primer ejemplo. Tenemos el caso del hidrógeno. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y en el caso del oxígeno tiene 3.5. Entonces lo vamos a escribir aquí. El hidrógeno tiene 2.1 y el oxígeno tiene 3.5. Debemos de hacer la resta. Siempre en la diferencia de electronegatividad no nos pueden dar números negativos. Por ende, vamos a restar primero el número mayor menos el número menor, que sería del hidrógeno. Estos elementos son los elementos que constituyen el agua, ¿verdad? 3.5 menos 2.1 tiene un valor de 1.4. Ese 1.4, miremos, ¿es mayor o menor que 1.7? Entonces, al ser un resultado menor que 1.7, equivale a un enlace covalente polar, ¿verdad? Porque es menor que 1.7 y mayor a 0.4. Entonces, por lo tanto, el tipo de enlace es enlace covalente polar. Vamos a hacer el siguiente. Tenemos el cloruro de sodio. ¿Recuerdan ustedes que el cloruro de sodio dijimos que es un ejemplo de enlace iónico y que lo conocemos como la sal de mesa? Veamos el nitrógeno. ¿Cuál es su electronegatividad? Es 3.0. Y el cloro tiene una electronegatividad de 3, ¿verdad? 3.0. Perdón, es el sodio aquí. Es el sodio. Al ser el sodio, entonces la electronegatividad cambia y es 0.9. Ese 0.9 yo se lo coloco aquí, ¿verdad? Y recordemos que al momento de restar sería primero el número mayor, que sería 3.0 menos 0.9. Eso me va a dar un valor de 2.1. Ese 2.1 es mayor o menor que 1.7. Es mayor, ¿verdad? Por lo tanto, es un enlace iónico. Entonces, coloco aquí que es un enlace iónico. Espero que haya sido de su agrado esta clase y que hayan logrado comprender, ¿verdad?, el contenido.